Que de los convertidores necesitamos que se tenga un voltaje y una frecuencia diferente, que a partir de estos dos valores pues se tienen los convertidores. Existe la primera alternativa, que serían los convertidores directos. ¿Cuál es el detalle de los convertidores directos? Entonces, que vamos a pasar de corriente alterna a corriente alterna. ¿Cómo sería esto? Entonces, para hacerlo, existen dos tipos de convertidores en los más utilizados, ¿no? Que son los llamados cicloconvertidores o el convertidor matricial. En el caso del convertidor matricial, el convertidor matricial son 9 interruptores. Entonces estos interruptores pueden ser dispositivos de cualquier tipo, pueden ser tiristores, pueden ser transistores, en dependencia de la potencia de la aplicación. Y entonces tenemos que esta sería la red eléctrica. En la nomenclatura normalmente esto se le llama A, B, C, y a los valores de salida pues se les pone A', B' y C'. Y esta pues sería la salida que va al motor en este caso. Característica de estos convertidores directos. Entonces, fíjense en que en términos de conmutación, ¿qué se puede hacer con estos convertidores? Entonces, una alternativa para la fase A' de salida, ¿cuál sería? Entonces, una alternativa es que la fase A se encuentre conectado a través del interruptor, si quieren llamémoslo SA A', SB A', SC, SC A'. Entonces se puede conectar a través del interruptor SA A' a la fase A, o se puede conectar a través del interruptor SB A' a la fase B, o se puede conectar a través del interruptor SC A' a la fase C. Y entonces, ¿esto a qué sería igual en nuestro sistema? Entonces, que si tenemos una red trifásica, vamos a dibujarla en secuencia de fase positiva, en donde pues tenemos las fases desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, ¿qué se puede conseguir en este caso para la fase A? Entonces, ya dijimos que se puede conectar o se puede conectar a A, se puede conectar a B o se puede conectar a C. Entonces, la característica de estos convertidores es que permiten cambiar la frecuencia. ¿Y cómo cambiamos la frecuencia? Entonces, si primero yo voy a dibujar lo que sería la salida del convertidor en términos de estos voltajes, conectamos la fase A' a la fase A, después en este instante de tiempo la conectamos a B y después en este instante de tiempo la conectamos a C. Entonces, ¿qué estaríamos consiguiendo? Que la frecuencia se reduzca, ¿cierto? Es decir, que ahora estamos trabajando con una frecuencia menor. Entonces, acá tenemos la frecuencia menor para nuestro sistema y las formas de onda, fíjense que entonces son derivadas de las formas de onda sinusoidales de la entrada. Entonces, por eso se llama convertidores directos, porque directamente del voltaje de las formas de onda sinusoidales de la entrada, pues vamos a obtener las formas de onda de la salida, que van a depender de las magnitudes, que van a tender a tener pues también parte de estos componentes sinusoidales en su salida, pero que van a tener entonces unos problemas fundamentales, y son los siguientes. Que si la fase B se encuentra conectada en este segmento, recordemos que cuando se reduce frecuencia,
que era necesario hacer en los motores de inducción, entonces reducir voltaje, ¿no? Entonces, como se necesita reducir voltaje, entonces también se debe necesariamente recortar estas formas de onda. Normalmente las formas de onda son así, recortadas en estos convertidores, es decir, que van a tener formas de onda irregulares, que no son funciones sinusoidales, sino que son la suma de múltiples funciones sinusoidales, y que aparte de ello, entonces van a ser formas de onda recortadas, y esto pues tiene sus problemas asociados, ¿no? Entonces, lo primero complejo de estos sistemas está en el control. Entonces, tenemos que se van a controlar 9 elementos de conmutación de forma simultánea, que el algoritmo para solucionarlo pues no es del todo el más sencillo. ¿Por qué motivo? Entonces, en los sistemas existen condiciones de accionamiento que se deben impedir. En este caso, en el convertidor matricial que estamos estudiando, ¿cuál sería una opción de accionamiento imposible de lograr, o un accionamiento inadecuado? Entonces, un accionamiento inadecuado es que S1 y SBA, SAA y SBA' estén accionados al mismo tiempo. ¿Por qué este accionamiento no es posible? Porque si dos interruptores de dos fases diferentes se accionan de forma simultánea, es igual a un cortocircuito en el sistema. Entonces, en ninguna circunstancia se puede accionar más de un interruptor de una fase de salida con respecto a una fase de entrada. Entonces, por decir algo, estaríamos diciendo, voy a borrar esta parte, que una alternativa en un instante de tiempo, que esto cambia rápidamente, sería conectar ese A a' a través de este interruptor, B' a través de este interruptor y C' a través de este interruptor, y pues ahí no tendríamos ningún problema de funcionamiento. Entonces, en todos los estados de conmutación se debe garantizar que esto siempre se cumpla, ¿no? Entonces, esto se debe programar en el algoritmo de control para garantizar que éste respete el accionamiento que se está planteando. Entre las desventajas, entonces también tenemos que las frecuencias de funcionamiento, entonces siempre son frecuencias menores a la frecuencia nominal, nunca podemos ir por arriba de dicha frecuencia, y que para realizar lo que es el control de voltaje, pues va a ser relativamente complejo poder hacer esto. Hasta aquí esto sería pues la metodología a grandes rasgos de lo que son los convertidores indirectos, que se fundamentan entonces de pasar de corriente alterna a corriente alterna. Anteriormente eran bastante utilizados, era de lo que más se veía, pero conforme a que los convertidores directos han aparecido en el mercado, pues en su gran mayoría ahora todo está por este campo, ¿no? Por los convertidores eh, indirectos en aplicaciones de baja potencia, y ya cuando son potencias muy elevadas, esta parte de los convertidores directos es común, ¿no? Inclusive fíjense en que acá se alcanza a ver eso, ¿no? Porque lo que son los convertidores directos se encuentran basados en tiristores. Entonces ya son cuando las densidades de potencia son tan grandes que los semiconductores, los MOSFET, pues ya no pueden funcionar. Entonces es ahí cuando entraría un convertidor de este tipo. Bueno, en los convertidores indirectos, entonces son indirectos porque hay una etapa de rectificación, ¿no? Es decir, que en un principio pasamos de corriente alterna a corriente directa. Luego tenemos un bus de corriente directa, y por último entonces pasamos de corriente directa a corriente alterna. Entonces estos convertidores pueden ser de dos tipos, o pueden ser de fuente de voltaje o pueden ser de fuente de corriente. Lo más convencional es que sean
de fuente de voltaje. Entonces acá en la etapa de corriente directa se tiene un filtro de voltajes y son como fuente de corriente. Entonces en esa etapa de corriente directa lo que tendría es un filtro de corriente. Lo más convencional y lo más empleado es que sean convertidores de fuente de voltaje, son en su gran mayoría los que se utilizan. ¿Listos? ¿Qué características tienen estos convertidores? Entonces que la primera etapa pues va a ser una etapa de rectificación, es decir que en un principio vamos a tener eh, la entrada trifásica para el sistema y después de la rectificación entonces la idea es tener, si se emplea un rectificador trifásico de onda completa, pues básicamente un valor de voltaje en DC, que ese voltaje se puede filtrar, ¿no? Entonces con el filtro adecuado se puede dejar que las variaciones de ese voltaje pues sean mínimas y garantizamos que ahora el voltaje sea de esta forma, ¿no? Ahora, la siguiente etapa sería la conversión de corriente directa a corriente alterna. Y acá es donde se empiezan los detalles, ¿no? Porque como ya tenemos un voltaje en DC para pasarlo de corriente directa a corriente alterna, entonces una alternativa es que en el semiciclo positivo se encuentre con este valor y en el semiciclo negativo pues se encuentre con el valor de voltaje diferente, es decir, que al final las señales y las formas de onda de voltaje pues van a ser cuadradas. Este es el primer detalle acá. ¿Cómo se consigue esta parte del inversor? Entonces, con un puente H se puede ver de forma bastante sencilla lo que sería esta conversión, ¿no? Entonces tenemos que al final, para este sistema, tenemos el bus de corriente directa. Recordemos, este es el bus de corriente directa, que no es una fuente, sino es el voltaje ya rectificado, ¿no? Y entonces estas serían las salidas del convertidor. Entonces digamos que esta es la salida A y esta es la salida B, ¿no? Y voy a poner una carga resistiva para fines prácticos en esta parte. Si accionamos este interruptor y este interruptor, llamémoslo S1, S2, S3 y S4. Si accionamos S1 y S4, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en la carga más menos, ¿cierto? Es decir, que la corriente se va a encontrar en este sentido y cuando miremos el voltaje en el tiempo, pues esta sería nuestra referencia, ¿no? Y si cambiamos el accionamiento, y ahora lo que hacemos es accionar S4 y S2 y S3, los que estaban apagados que tendríamos, entonces si S2 es igual a S3 y S1 es igual a S4 y están en 0 y estos dos están en 1, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener que ahora el voltaje en la carga sería más en este terminal y menos en este terminal. Es decir, que la corriente ahora estaría en este sentido. Entonces fíjense en que acá estaría un sistema en corriente alterna. ¿Por qué? Porque la dirección del flujo de los electrones pues tiene dos sentidos. En términos de voltaje, eso es el equivalente a que desde nuestra referencia anterior, pues el voltaje ahora se encuentra invertido. Y es esta la forma como funcionaría esta etapa del inversor. Entonces, ¿cuál es el detalle? Entonces, hasta aquí el inversor que estamos estudiando es el que se mira en esa parte, que es el convertidor de fuente de voltaje de dos niveles, que es el convencional, el que estamos empleando acá, y que para tener entonces la posibilidad de cambiar voltaje y frecuencia de forma simultánea, entonces la frecuencia de quién va a depender de la forma en la que se conmuten estos interruptores, ¿no? Y la magnitud de voltaje
entonces va a depender también de recortes en la forma de onda. Entonces, las formas de onda convencionales de estos interruptores, de estos convertidores, entonces tienden a ser pulsos de trenes, un tren de pulsos que diga de esta forma, con la finalidad de aumentar o reducir el voltaje. Entonces las formas de onda en los convertidores de frecuencia en ningún caso son sinusoidales, ya sean convertidores directos o en convertidores indirectos. Estos son los más empleados convencionalmente. La salida de los convertidores son señales cuadradas, por cuanto son bastante prácticas las metodologías para obtener estos ángulos de conmutación. No requieren cálculos computacionales complejos y pues tienen posibilidad de actuar en un amplio margen de, de, de velocidades para el motor. Cabe destacar que tanto los convertidores directos como los indirectos funcionan en velocidades de conmutación en el orden de los kilohertz. ¿Por qué? Porque al final, por decir algo, en estos convertidores van a aparecer etapas de filtrado y las magnitudes, las características de los filtros van a depender de las velocidades de conmutación. Entre menos sean estas velocidades de conmutación, mayores van a ser los elementos que almacenan energía. A que las dos fuentes de voltaje se van a sumar, ¿no? Y entonces tendríamos al final que la suma de las dos fuentes nos van a entregar un convertidor con mayores niveles de voltaje. ¿Qué tantos? Entonces en este caso tenemos que él va a tener BCD, va a tener dos veces BCD, va a tener el 0, va a tener menos BCD y va a tener menos dos veces BCD, ¿no? Y entonces estaríamos hablando que ahora el convertidor es de 5 niveles de voltaje. Existen estrategias para tener más niveles o menos niveles. Por decir, una estrategia puede ser que las fuentes de voltaje sean asimétricas, es decir, que tengan diferentes niveles de voltaje. Es decir, que si esta es BCD, esta puede ser BCD medios. ¿Y con qué finalidad se pueden emplear fuentes de voltaje asimétricas? Entonces, si las fuentes de voltaje tienen diferentes niveles, pues vamos a tener más niveles de voltaje en estos casos. Por decir algo, en este caso, si las fuentes son asimétricas, podemos tener qué niveles de voltaje. Entonces podemos tener el 0, que sería el primer nivel, digamos que es el 0. Podemos tener BCD medios, podemos tener BCD y podemos tener BCD más BCD medios, es decir, 3 medios de BCD, ¿no? Los mismos niveles, y en el eje negativo pues vamos a tener los mismos niveles, que serían menos BCD medios, BCD y menos BCD, 3 medios de BCD, ¿no? Y entonces este ya sería un convertidor de 7 niveles.